En la década de 1950, Cuba era un país próspero, con un agro y una ganadería productivos y una pujante industria constructiva. La isla se había convertido en el primer destino turístico del Caribe y acariciaba algunos proyectos futurísticos para la época. Uno de ellos fue la terminal de helicópteros de La Habana, operada por la empresa Terminal de Helicópteros S.A., presidida por Vladimir Kresin, un inmigrante naturalizado de origen ruso. El proyecto abarcó un edificio de oficinas con helipuerto en La Habana Vieja, para lo cual se arrendaron al Banco Nacional de Cuba los terrenos del convento de Santo Domingo, sede de la primera Universidad de La Habana. En el espacio, limitado por las calles Obispo, San Ignacio, O'Reilly y Mercaderes, se construyó un edificio al costo de unos 3 millones de pesos. La terminal sería destinada a servicios de taxi, fundamentalmente para los grandes hoteles. Una de las líneas proyectadas iba desde la terminal de La Habana Vieja hasta el aeropuerto de Rancho Boyeros, con paradas en hoteles que tenían helipuertos en sus azoteas. Las primeras líneas unirían repartos residenciales de La Habana y posteriormente llegarían a Varadero y otras zonas del país, pero también se utilizaría para transportar carga, sobre todo a los ingenios azucareros. Este servicio no es extraño, pues entre los accionistas estaba la familia Fanjul, que ocupaba el tercer lugar en producción de azúcar en el mundo. Kresin explicó, según periódicos de la época, que la terminal brindaría también servicio a helicópteros privados y de correo. Pero, debido a la expropiación de empresas y servicios ordenada por Fidel Castro, el proyecto no pudo despegar. El edificio pasó a ser propiedad del Estado, y se le dio diferentes usos. En 2003 fue remodelado, para añadirle un frontón que recordaba la arquitectura de la primera universidad cubana, y la estructura de hormigón se cubrió con vidrio. Si bien la idea era que los cristales reflejaran el contexto histórico a su alrededor, no logró su objetivo, y sigue pareciendo un objeto anacrónico en su entorno. Un anacronismo urbanístico que permanece como recordatorio de las opciones de desarrollo frustradas el 1 de enero de 1959. Sin embargo, esta historia no debe sorprender, ya que el sistema impuesto por las armas barrió también con sectores productivos consolidados como el azúcar y la ganadería. La terminal de helicópteros de La Habana se perdió en la historia de desastres provocados por el voluntarismo político aplicado a la economía y la sociedad cubanas. Si te interesa seguir conociendo aspectos que muestran otra cara de la historia oficial, danos un like, comparte el video y suscríbete al canal para mantenernos en contacto.